¿Alguna vez te has planteado por qué, a pesar de elevar plegarias, una gran cantidad de personas siguen experimentando una sensación de vacío, dolencia o desconexión espiritual? ¿Y si te revelara la existencia de una forma de invocación tan honda y poderosa que tiene la capacidad de transmutar tu físico, tu psique y tu espíritu en un solo acto continuo? Sin embargo, esta práctica estuvo velada durante siglos, eclipsada por la misma entidad que, supuestamente, debía ser su guía. En efecto, hay una verdad oculta en las palabras de Jesús, una revelación de conocimiento interior que trasciende la mera creencia, pues abarca la energía, la consciencia y la transfiguración del propio ser. Esto dista mucho de la devoción convencional que quizás aprendiste en tu juventud. Nos referimos a un saber que fue meticulosamente extirpado de las enseñanzas públicas, apartado del escrutinio popular, pero que perduró en manuscritos antiguos, evangelios olvidados y las experiencias místicas de los seguidores primigenios de Cristo. ¿Has oído hablar de la súplica vibratoria o de la invocación que despierta la lumbre interna? Jesús no solo dictó palabras, sino que ilustró cómo acceder a estados de comunión profunda, donde el cuerpo se convierte en un santuario viviente de la divinidad. En las corrientes del saber gnóstico, a esta práctica se le denomina súplica transformadora. Genera efectos tangibles en el organismo físico: restablecimiento, serenidad interior, disolución de bloqueos emocionales e incluso estados de conciencia expandida que desafían la lógica del mundo material. Y esto es solo el principio. Todo esto yace implícito en aquello que él ya pronunció. Pero la institución eclesiástica, a lo largo del tiempo, intentó erradicar cualquier vínculo con este poder transformador de índole gnóstica, catalogando como herejía todo aquello que otorgaba autonomía espiritual al individuo. Mas, ¿cuál fue el motivo de su ocultación? ¿Por qué se privó a la gente de una práctica que los acerca a lo divino de una manera tan directa y contundente? La respuesta es tanto sencilla como incómoda. El conocimiento es poder, y quien detenta el control del conocimiento moldea la fe de las multitudes. La genuina súplica, tal como Jesús la impartió, nos liberaba. No requería edificaciones sagradas, ritos preestablecidos ni intermediarios. Se vivenciaba en la intimidad del propio ser, en el recogimiento interior, en la activación de lo divino latente en nuestro propio cuerpo. La súplica gnóstica es una experiencia vital que eleva tu vibración, expande tu percepción espiritual y alinea tu ser con el propósito original de la existencia. Mientras el modelo religioso imperante se contenta con la repetición de fórmulas externas, la súplica transformadora obra desde el interior, despertando centros energéticos dormidos como el corazón, el cerebro y la glándula pineal, conduciendo al practicante a un estado de integración absoluta con el Cristo interior. Y es aquí donde reside el peligro para el sistema eclesiástico. Un ser humano plenamente consciente ya no puede ser manipulado, impulsado por el temor o mantenido en la penumbra. Lo que Jesús legó como un código vivo fue una clave para la reconexión con el Padre que reside en la intimidad, no en el exterior, sino en nuestro interior. Este contenido audiovisual te guiará paso a paso sobre el funcionamiento de esta súplica gnóstica, las razones de su capacidad para transformar no solo el espíritu, sino también la materia física. Y te mostrará cómo puedes incorporarla a tu vida hoy mismo, sin necesidad de renunciar a tu fe, sino trascendiendo el velo impuesto por la religión institucionalizada. Lo que estás a punto de descubrir podría no solo alterar tu forma de orar, sino también dotar de un nuevo significado a todo tu recorrido espiritual hasta la fecha. Prepárate para acceder a un nivel más profundo de lo que Jesús verdaderamente enseñó. Pero antes, detente y reflexiona. ¿Es acaso aquello que siempre has denominado súplica lo que Él deseaba que practicaras?
Por lo tanto, si este mensaje ha comenzado a encender una chispa en tu interior, no permitas que esa llama se extinga. Cultívala, pues no estamos aquí meramente para escuchar palabras reconfortantes. Estamos aquí para despertar algo que ha permanecido latente en nuestro interior durante generaciones. Y si sientes la necesidad de ir más allá de lo superficial, más allá de la religión, más allá del ritual vacuo, manifiesta tu intención comentando ahora: Señor, concédeme discernimiento espiritual. Sí, plasma esta frase con convicción, pues al proclamar algo así en público, se movilizan las esferas espirituales y esta sabiduría que solicitas comenzará a materializarse. Esta petición es el primer paso, y no estás solo. En los próximos minutos, elevaremos plegarias juntos, y deseo que estés preparado para sentir, no solo para oír, para experimentar con tu cuerpo, no solo con tu mente. Esa es la clave fundamental. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, porque contenidos tan reveladores, profundos y liberadores como este están siendo ocultados al público general, pero aquí se están restaurando y compartiendo con aquellos que tienen un anhelo profundo por algo genuino. Pulsa el botón de me gusta ahora si consideras que debes continuar. Esto no es solo un gesto, sino una señal para que el algoritmo comprenda que este mensaje debe llegar a más personas como tú, individuos cansados de la superficialidad, ávidos de profundidad, de sabiduría, de transformación. Y si has llegado hasta este punto, es porque algo en tu interior te impulsa a decir: lo necesito. Realizaremos una súplica conjunta en este vídeo, pero antes, profundicemos en lo que Jesús realmente transmitió acerca de esta transmutación, esta formación gnóstica, porque la próxima revelación podría redefinir tu concepción de la oración, del cuerpo y de la comunión con lo divino. ¿Alguna vez te has sentido así? Quizás ores, supliques, pero en tu interior sientes que nada cambia. Es como hablarle al viento. Tu mente permanece agitada, tu cuerpo pesado y tu alma silenciada. Y esto no ocurre por falta de fe o porque lo divino no te escuche. La realidad es que lo que se predicaba sobre la oración en la mayoría de los púlpitos era una versión superficial, diluida, controlada y domesticada de lo que Jesús verdaderamente enseñó. La oración, tal como Cristo la vivió y la reveló, constituía un camino, una inmersión profunda en el propio ser, un encuentro entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la carne, una puerta hacia la trascendencia y un puente hacia la transmutación gnóstica del cuerpo. Cuando los discípulos imploraron: Maestro, enséñanos a orar, según relata Lucas en su capítulo 11, versículo 1, Jesús no les ofreció fórmulas mágicas ni repeticiones mecánicas. Les entregó las claves espirituales. Cada palabra de la oración que él impartió encierra niveles de significado, vibración y dirección interior. Pero esto se desvaneció con el tiempo. La oración se degeneró en un ritual reiterativo, una obligación, una práctica desprovista de su esencia más profunda. Y lo más grave, la Iglesia institucional a lo largo de los siglos suprimió deliberadamente el componente transformador de esta práctica. Ocultaron las enseñanzas que aludían a cómo la auténtica oración puede revitalizar el cuerpo, regenerar las emociones, realinear el alma y despertar al Cristo interior. ¿La razón? Porque un ser humano que comprende la oración, según las enseñanzas de Jesús, se vuelve libre. Libre de la dependencia de sistemas religiosos, libre del temor, libre de la manipulación. Se reconecta con la fuente. Comprende que el reino de los cielos no reside en el exterior, sino en su interior, como indica Lucas 17:21. La oración se convierte así en una herramienta de reajuste espiritual y físico. Afecta no solo a los cielos, sino a cada célula de nuestro cuerpo: el corazón, la sangre, los músculos, la respiración. Todo comienza a reorganizarse cuando oras como Jesús verdaderamente enseñó.
Por eso él dijo: pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. Esta habitación no es meramente un espacio físico, es tu interior. Es el santuario sagrado de tu cuerpo, el lugar donde te encuentras con lo divino, sin distracciones, sin máscaras, sin filtros. Aquí es donde se gesta la verdadera metamorfosis. Y esto era precisamente lo que los primeros cristianos gnósticos comprendían. Sabían que la oración era una tecnología espiritual, una práctica sagrada que reconectaba el espíritu con el cuerpo, activando la luz que reside en el interior de cada ser humano. Pero cuando la religión instituida percibió el poder inherente a esta práctica, intentó sepultarla. El Padre Nuestro se recitó incontables veces sin que nos diéramos cuenta de que cada frase es un código espiritual. Que tu reino venga es una invocación para que lo divino se manifieste en el cuerpo. Nuestro pan de cada día representa el sustento para el alma. Es sabiduría, es luz. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Es una directriz para que el cuerpo físico, la tierra, vibre en armonía con el espíritu. El cielo no es un mero adorno, es profundo, revolucionario y transformador. La oración, tal como la concibió Jesús, no era pasiva, era activa, era palpable, se sentía en el cuerpo. Era una oración del alma, de la mente, de la carne. Representaba un estado de presencia total, y eso transforma, sana, despierta. Esto ilumina. La ciencia contemporánea apenas comienza a vislumbrar esto cuando aborda los efectos de la meditación en el cuerpo, la respiración consciente y la neuroplasticidad generada por las prácticas contemplativas. Pero los antiguos ya lo sabían, los gnósticos lo sabían, los padres del desierto lo sabían, y Jesús, el Maestro de Maestros, lo vivió en cada encuentro con el Padre. Y lo sé. Tal vez nunca hayas escuchado esto antes. Quizás te enseñaron que orar era solo hablar, repetir, mendigar. Tal vez pasaste años creyendo que estabas en oración, pero nunca experimentaste esta vibración sagrada y transformadora. Y no pasa nada, porque ahora estás aquí, y ahora aprenderás, recordarás, accederás a lo que quedó sepultado bajo dogmas, temor y control religioso, porque ha llegado el momento. Es hora de rescatar la oración original, la oración que transfigura, la oración que Jesús legó como herencia y que no depende de templos ni de hombres. Imagina orar y sentir tu cuerpo vibrar de luz. Imagina que cada respiración se convierte en una alianza con lo divino. Imagina que cada célula se abre como una flor ante la presencia de Dios. Esta es la oración gnóstica, no porque pertenezca a una secta o doctrina, sino porque activa la gnosis, el conocimiento directo de Dios, experiencial, vivo, encarnado. La gnosis que late en tu sangre cuando oras de verdad, cuando oras como oró Jesús, cuando silencias el mundo exterior y te sumerges en el templo interior, donde habita el Espíritu Santo. ¿Comprendes ahora por qué la Iglesia ocultó esto? Porque no hay nada más peligroso para el sistema que un hombre o una mujer despiertos. Un ser humano en verdadera oración se convierte en fuego, se convierte en presencia, se convierte en un canal de la voluntad divina. Y esto no puede ser controlado, esto no puede ser domesticado. Por eso borraron los evangelios gnósticos, por eso quemaron los libros, por eso distorsionaron la oración. Pero has llegado hasta aquí, y ahora estás empezando a verlo. Y no te pido que me creas, solo te pido una cosa: sentir.
Respira profundamente ahora mismo y siéntelo. Hay algo dentro de ti que dice, esto es. Este es el Espíritu testificando dentro de ti, porque la verdad no necesita ser gritada. Resuena. Y si hasta ahora te ha resonado, entonces quédate conmigo, porque de ahora en adelante profundizaremos aún más en esta revelación. Exploraremos paso a paso cómo se manifiesta esta oración en el cuerpo, cómo Jesús utilizó no solo palabras, sino gestos, pausas, respiración, conciencia. Veremos por qué se retiró a lugares desérticos y cómo esos espacios silenciosos activaron una profunda conexión con el Padre. Entenderemos cómo el cuerpo se prepara para orar y cómo una verdadera oración purifica, fortalece e ilumina. Y más que entender, practicarás. Porque este conocimiento no sirve solo para inspirar, fue hecho para ser vivido, respirado, incorporado. Y eso es lo que haremos juntos. Pero antes de continuar, quiero extenderte una invitación. Si este mensaje está tocando tu corazón hasta ahora, si sientes que esta verdad es algo que tu alma ha estado esperando durante mucho tiempo, entonces escribe ahora en los comentarios, Señor, dame sabiduría espiritual. No escribas solo por escribir. Hazlo como un acto de fe, como un sello, porque al declarar esto, no solo estás interactuando con el vídeo, sino que estás abriendo un portal espiritual. Es decirle al mundo visible e invisible, quiero más, quiero despertar. Y si puedes, escribe también, quiero orar como oró Jesús. Estas frases no son solo palabras, son una clave. Continuemos. ¿Estás listo? Porque ahora vamos a sumergirnos en las enseñanzas ocultas de la oración transformadora y en cómo el cuerpo mismo se convierte en un instrumento sagrado en manos del Espíritu. Ahora que has comenzado a comprender que Jesús no nos enseñó solo a repetir palabras, sino a vivir la oración como un camino de transformación total, es hora de abrir los ojos a algo aún más profundo: la transmutación gnóstica del cuerpo. Esta expresión puede parecerte nueva o incluso extraña, pero describe una realidad espiritual muy antigua, enseñada por los primeros cristianos gnósticos y experimentada por místicos a lo largo de los siglos. Y lo que significa en la práctica va mucho más allá de la teoría o la filosofía. Es algo que puedes sentir, que puedes pedir, que de hecho puede transformar tu cuerpo no solo espiritualmente, sino también física, emocional y energéticamente. Empecemos por el principio. La gnosis no es religión, es revelación. Es una experiencia directa de lo divino. Y la base de la gnosis cristiana es que hay un Cristo interior, una chispa divina que habita dentro de cada ser humano, pero que está dormida en la mayoría de las personas. No es un Cristo externo, distante, atrapado en dogmas o representaciones, sino más bien una presencia viva que vibra dentro de tu propio ser. Cuando Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», no hablaba de sí mismo como una figura separada, sino como una conciencia que necesita ser despertada dentro de nosotros. Este «Yo soy» es la chispa divina que existe en todos y que Él vino a activar. Precisamente en este punto comienza la transmutación gnóstica del cuerpo. Cuando la oración se vive con consciencia, con entrega total, con respiración profunda, con presencia plena, se empieza a despertar esta presencia del Cristo interior. Y esta activación no ocurre solo en el campo espiritual. Comienza a tener impactos en el cuerpo físico. Los primeros cristianos entendieron esto. No veían el cuerpo como enemigo del alma, sino como un instrumento de ascensión, como un templo sagrado, como un vehículo de luz. El apóstol Pablo dijo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6:19.
Pero con el paso de los siglos, esta comprensión se distorsionó. La religión empezó a tratar el cuerpo como algo sucio, pecaminoso, inferior, y así perdimos la clave de la integración. Pero esta clave se puede recuperar, y comienza con prácticas muy simples, pero extremadamente poderosas. Cuando oras en estado de plena consciencia, activando tu respiración, tu intención, tu imaginación espiritual, tu cuerpo comienza a vibrar en otra frecuencia. La oración deja de ser mental y se vuelve vibratoria. Sientes tu corazón cálido. Los pensamientos se vuelven silenciosos. Una luz emergerá del centro del pecho. Esto no es una fantasía, esto es real. Es la respuesta energética de tu cuerpo a la conexión con lo divino. Los antiguos lo llamaban el fuego del espíritu, aceite sagrado o incluso la luz de Cristo. Hoy podemos llamarlo activación espiritual del cuerpo. Y esta activación involucra 3 elementos fundamentales: visualización sagrada, respiración consciente y vibración energética. Cuando oras visualizando la luz, la vida y la presencia de Cristo dentro de ti, no afuera, no en el cielo distante, sino dentro, esa imagen comienza a generar reacciones reales en el sistema nervioso, en el campo electromagnético del corazón, en la alineación del cuerpo sutil. Al mismo tiempo, cuando combinas esta visualización con una respiración profunda, lenta, consciente y silenciosa, permites que esta energía se mueva por el cuerpo. La respiración, en este contexto, es el aliento de Dios, es el Espíritu Santo fluyendo a través de ti. Por eso Jesús sopló sobre sus discípulos. Por eso Dios sopló sobre Adán. La respiración es el puente. La tercera parte de este proceso es la vibración. Cuando pronuncias conscientemente ciertas palabras en un estado de presencia, como el nombre Yeshua, Yo soy, o incluso el Padre Nuestro, generas una vibración sonora que resuena en los centros espirituales de tu cuerpo. El cuerpo está lleno de portales espirituales: el corazón, la garganta, la frente, la base de la columna, el ombligo. Y cada palabra sagrada sentida con fe y verdadera devoción comienza a resonar en estos centros como una campana sagrada que despierta al durmiente. Los gnósticos lo sabían. Los desertores de la fe institucional, aquellos que buscaban la verdad en las cuevas, en los desiertos, en los escondites del alma, todos practicaban esta forma de oración viva. ¿Y por qué se ocultó esto? Porque la transmutación gnóstica del cuerpo nos hace autónomos. No necesitas intermediarios, no necesitas aprobación externa. Te conectas directamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu dentro de ti. Y eso era y sigue siendo un peligro para cualquier sistema que quiera controlar la fe de la gente. La oración gnóstica es subversiva porque no se doblega ante reglas muertas. Vela despierta la vida, y un cuerpo despierto comienza a manifestar frutos: claridad mental, ligereza de corazón, alivio de la tensión, incluso curas que la medicina no puede explicar. Muchos han pasado por esto y no sabían cómo nombrarlo. Quizás ya lo hayas sentido. Oraste profundamente a solas en un momento de entrega sincera y sentiste que una paz inexplicable se apoderaba de tu pecho, o una luz en los ojos, o un suave calor que se extendía por tu cuerpo. Quizás lloraste sin saber por qué. Esta es la activación de la presencia. Este es el Cristo moviéndose dentro de ti. Esto es gnosis, y esta es la esencia de la transmutación de la que estamos hablando aquí. Cuando empiezas a vivir esto, todo cambia. Dejas de buscar a Dios en el exterior y empiezas a sentir a Dios en tu interior. Comienzas a cuidar tu cuerpo como un templo, no por vanidad, sino por reverencia. Te das cuenta de que tus pensamientos afectan tus oraciones, que tu estado emocional es un canal,
que la forma en que respiras puede acelerar o bloquear tu conexión con el cielo. Y luego, poco a poco, tu práctica espiritual deja de ser externa y se vuelve interna. Deja de hablar y empieza a vivir. Te conviertes en oración, te conviertes en un templo, te conviertes en una manifestación viva de lo que Jesús vino a revelar. Y este no es el privilegio de unos pocos elegidos. Esto es accesible para todos. Todo aquel que tenga sed, todo aquel que esté cansado de una fe sin vida, todo aquel que sienta que algo más grande está llamando desde dentro. Quizás estés sintiendo esto ahora mismo. Un calor en el pecho, un nudo en la garganta, un deseo de respirar hondo y decir: Señor, despiértame por dentro. Esta voluntad es el espíritu. Este deseo es el comienzo de la transmutación. Y cuanto más sigas este llamado, más crecerá esta luz. Y tu cuerpo, que antes era solo un contenedor, se convierte en un instrumento de revelación, un cuerpo crístico, un cuerpo vibrando la presencia de Dios. Si todo esto tiene sentido para ti, quiero preguntarte algo muy simple, pero profundamente espiritual. Escribe aquí en los comentarios ahora mismo, con verdadera intención: despierta al Cristo en mí. O si lo prefieres, mi cuerpo es un templo vivo del Espíritu. Respira hondo, siéntate y ven conmigo, porque en la siguiente parte descubriremos cómo Jesús usó la oración para activar esta transmutación en sí mismo y cómo tú puedes hacer lo mismo. Cuando Jesús dijo: entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, no se refería solo a un espacio físico con 4 paredes. Estaba revelando uno de los secretos espirituales más profundos jamás transmitidos a la humanidad. Esta indicación, consignada en Mateo capítulo 6, versículo 6, es en esencia una invitación a la introspección, a un peregrinaje interior sereno hacia la esencia más recóndita de nuestro ser. El espacio íntimo al que Jesús alude constituye una imagen evocadora, vibrante y de profunda trascendencia. Se trata del santuario interno, ese lugar dentro de ti donde reside lo divino, donde lo sagrado dialoga con tu esencia, libre de cualquier distorsión, clamor o artificio. El sendero que Jesús planteó y transitó no se ceñía a preceptos religiosos de índole institucional. No me refiero a estructuras de piedra, normativas humanas o actos carentes de significado. Fue un camino de interiorización, un llamado a la autoexploración, no para el aislamiento, sino para descubrir en la quietud al Padre que reside en lo invisible, una noción que también se encuentra en las enseñanzas gnósticas, como se evidencia en el Evangelio de Tomás, por ejemplo. Esta perspectiva se vuelve aún más nítida allí, donde Jesús declara: si quienes os guían os dicen, mirad, el reino está en los cielos, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Mas el reino está dentro de vosotros, y también fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos. Estas palabras corroboran lo que la tradición gnóstica siempre ha sabido. Jesús no vino a instaurar una nueva fe, sino a desvelar un estado de conciencia renovado, una forma de existir diferente, un plano de percepción superior donde el ser humano recupera su identidad auténtica como portador de la luz divina. La plegaria en este sendero no es meramente una súplica, es una clave, un nexo, un instrumento de sintonía entre la esfera interna y la trascendencia. Al adentrarte en tu espacio interior, cierras la puerta al fragor externo de ruidos, voces y demandas, y abres tu oído a la voz sutil y apacible del Espíritu. La oración que Jesús enseñó y practicó no era discursiva, mecánica, ni recitada de memoria. Era contemplativa, viva,
profunda. Representaba un estado de comunión, una inmersión donde cuerpo, psique y espíritu convergían en un movimiento unificado hacia la fuente. Y este estado de súplica despertaba niveles elevados de conciencia. Podemos denominarlo expansión espiritual, iluminación interior, la vibración crística. La denominación es irrelevante. Lo crucial es lo que acontece en el interior del suplicante. La percepción se transforma, la realidad se altera, el cuerpo comienza a manifestar indicios de serenidad, calidez, presencia, luminosidad. Existen testimonios de que Jesús solía retirarse a parajes solitarios para orar. Pero el desierto, más allá de ser un sitio físico, simboliza también el vacío interior, el silencio fecundo, el espacio donde el ego se silencia y el alma, finalmente, puede ser escuchada. En estos instantes de recogimiento, Jesús no solo conversaba con el Padre, sino que se entregaba por completo. Y es en esta disposición donde se produce la metamorfosis. Hoy, muchos calificarían esto como meditación profunda, pero trasciende esa definición. Es oración en su estado original, puro, genuino. Una súplica que pulsa, que respira, que vibra en el organismo. Esta práctica de aislamiento es una travesía hacia el centro, y el centro no es meramente simbólico, es energético. Se vincula con el corazón espiritual, el plexo solar, la glándula pineal, el asiento del alma. En los escritos gnósticos encontramos una claridad meridiana al respecto. El cuerpo es concebido como un templo viviente, dotado de cámaras internas donde el espíritu se manifiesta al ser invocado con sinceridad y verdad. Y estas cámaras internas, estos nodos de poder espiritual, se activan cuando la súplica se eleva en espíritu y verdad, tal como el propio Jesús afirmó en Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Esta es la razón por la cual muchos de los primeros adeptos cristianos se recluyeron en silencio durante extensos periodos. Comprendían que el verdadero encuentro con lo divino no se halla entre la multitud ni en las ceremonias, sino en el ser consciente. El mundo espiritual para ellos no era una quimera lejana, sino una realidad accesible en el presente, en el instante en que el ego cesa su clamor y el espíritu despierta. Y este acceso se iniciaba invariablemente con una plegaria silenciosa, sentida y respirada. Esta forma de súplica difiere porque no busca persuadir a lo divino de nada. No implora desde el exterior, sino que reconoce la presencia en el interior. Es una oración que no exige, sino que sintoniza, que no grita, sino que escucha, que no impone, sino que acoge. Y en este espacio de silencio sagrado, algo comienza a suceder. La mente se aplaca, los pensamientos se aquietan, el cuerpo emite señales, escalofríos, calor, lágrimas sin causa aparente. Estos son indicadores de la activación de la presencia. El espíritu se manifiesta en el templo, y ese templo sois vosotros. Lamentablemente, con el transcurso del tiempo, esta enseñanza fue eclipsada por prácticas externas. La religión se convirtió en un espectáculo, la oración en una actuación, la espiritualidad en un mero recurso de conveniencia. Sin embargo, Jesús, el Cristo, jamás participó en este teatro. Enseñó en montañas, riberas, embarcaciones, desiertos, pues lo sagrado no reside en el lugar, sino en el estado interior. Y hoy necesitamos reconectar con ese estado. Es imperativo restaurar la oración como portal, como puente, como vía para despertar al Cristo interior.
No es una coincidencia que la corriente gnóstica fuera perseguida, ni que tantos textos fueran apartados de los cánones religiosos. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, los escritos de Nag Hammadi, todos fueron silenciados porque revelaban la esencia genuina de lo que Jesús predicó. Una espiritualidad interna, vibrante y transformadora. Una vivencia en la que quien ora se convierte en un conducto de luz y no solo en un eco de palabras. Una práctica en la que todo el ser participa, respira, vibra, siente, acoge, se transforma. Quizás ya hayas tenido un atisbo de ello. Una oración que no parecía emanar de tu intelecto, sino de tu espíritu. Una presencia que te tocó en el silencio, lejos de templos y liturgias. Tal vez carecías de las palabras para describirlo, pero ahora lo comprendes. Estabas en la cámara secreta. Estabas recorriendo el sendero interior, y ese sendero está más abierto que nunca. Porque al mundo le faltan vivencias auténticas, verdades profundas, revelaciones liberadoras. Y lo que Jesús enseñó es la llave que abre esa puerta. Respira profundamente. Reflexiona sobre lo que hemos compartido hasta ahora. La cámara está en tu interior. La luz reside en tu interior. El Padre actúa en secreto. La transformación se inicia de adentro hacia afuera. Y la oración, cuando se practica con un corazón despierto, es el catalizador de esta metamorfosis. Esto es gnosis. Esto es comunión verdadera. Este es el camino que Jesús propuso. No un sistema doctrinal, sino un despertar de lo divino en lo humano. Un estado de conciencia en el que el reino de Dios se manifiesta ahora, aquí, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Si algo resuena en tu interior, si toca esa parte de ti que siempre intuyó que existía algo más, entonces estás en la senda correcta. Y para sellar este momento, te invito a escribir aquí, en los comentarios, con genuina intención y corazón abierto: mi santuario es sagrado. Elijo el camino interior, porque a partir de aquí comenzaremos a desvelar cómo esta oración, practicada conscientemente, transforma el cuerpo, despierta la energía crística y te alinea con lo divino de manera visible, real y palpable. Ahora que comprendes que la oración enseñada por Jesús era un camino interno, silencioso, donde el ser humano se encuentra con el Padre que habita en secreto, ha llegado el momento de profundizar aún más. ¿Qué ocurre físicamente en el cuerpo cuando uno entra en este estado de oración profunda? Quizás esta sea una de las cuestiones más ignoradas y a la vez más poderosas en el ámbito de la espiritualidad, porque durante mucho tiempo se enseñó que el cuerpo no es relevante, que es un obstáculo, un adversario del alma. Pero nada podría estar más alejado de la verdad. La oración auténtica, vivida en su plenitud, no solo toca el espíritu, sino que transforma el cuerpo, lo renueva a niveles que la ciencia moderna apenas ha comenzado a desentrañar. Y no hablamos aquí de algo simbólico, sino de reacciones fisiológicas, bioquímicas, neurológicas y vibratorias tangibles. Cuando una persona accede a un estado de oración contemplativa, profunda e intencional, todo su organismo comienza a responder. Estudios neurocientíficos recientes han demostrado que los estados de oración intensa activan áreas cerebrales específicas, como la corteza prefrontal, responsable de la autoconciencia, y el sistema límbico, encargado de la regulación emocional. Esto implica que, al orar con presencia y devoción, el individuo reconfigura su percepción de la realidad, su vínculo con el entorno e incluso sus respuestas emocionales. Es como si el cerebro experimentara una reprogramación espiritual. Pero la transformación no se detiene ahí. Uno de los aspectos más fascinantes de este proceso es la activación de dos zonas sumamente sensibles y sagradas del cuerpo humano:
el corazón y la glándula pineal. El corazón, es importante destacar, es mucho más que una bomba muscular. Investigaciones del HeartMath Institute en Estados Unidos ya han revelado que el corazón emite un campo electromagnético hasta 5,000 veces más potente que el del cerebro. Y este campo se expande, vibra, resuena. Cuando alguien ora con sinceridad, con alta intención y enfocado en el amor divino, este campo cardíaco comienza a armonizarse, generando ondas de coherencia que impactan no solo al organismo, sino también al entorno circundante. El corazón entra en un estado de coherencia espiritual, y es en este punto donde la oración trasciende la mera práctica y se convierte en un puente entre lo celestial y lo terrenal. Ahora, imaginemos esto en sincronía con la activación de la glándula pineal. Esta diminuta glándula, ubicada en el centro del cerebro, entre ambos hemisferios, ha estado siempre vinculada a lo que denominamos el tercer ojo, o el ojo que todo lo ve. Los antiguos la consideraban el asiento del alma. En el ámbito de la espiritualidad gnóstica, se la concibe como el portal de comunicación con las dimensiones superiores, y la ciencia moderna reconoce su extrema sensibilidad a la luz, a los campos magnéticos y a los estados alterados de conciencia. Al orar profundamente en el silencio interior, respirando conscientemente y enfocando la luz divina en tu interior, la glándula pineal inicia la secreción de sustancias naturales como la melatonina y en momentos infrecuentes y profundos, incluso trazas de DMT, una molécula que induce visiones espirituales. En otras palabras, la oración activa verdaderos mecanismos de trascendencia en el cuerpo humano. Modifica la química, reconfigura el sistema nervioso, altera la frecuencia cerebral, conduciendo a la persona que ora a estados como las ondas teta y delta, estados normalmente asociados con el sueño profundo o el trance. Sin embargo, en este caso, el cuerpo está despierto, la conciencia está encendida y el espíritu presente. Tú, querido oyente, ¿alguna vez te has sentido en paz después de una oración profunda, como si hubieras descansado durante horas? ¿Has notado tu cuerpo más liviano, tus pensamientos más nítidos, tus emociones más estables? ¿Alguna vez has llorado mientras orabas sin saber exactamente el motivo? Estas son señales de que tu organismo está respondiendo a la presencia divina. Esto no es meramente psicológico, es fisiológico, es espiritual. Y de esto escribieron innumerables maestros espirituales, aunque pocos tenían oídos para escuchar. San Juan de la Cruz, por ejemplo, un místico del siglo XV, hablaba de la noche oscura del alma, un periodo de vacío que precede a la iluminación espiritual. Describió cómo, tras oraciones silenciosas y perseverantes, el cuerpo se volvía ligero, casi translúcido, y una luz interior comenzaba a manifestarse. Ireneo de León, uno de los padres de la Iglesia del siglo II, ya afirmaba que la gloria de Dios es el ser humano plenamente vivo, y esto abarcaba cuerpo, alma y espíritu en armonía. ¿Lo sabías? Aunque de forma mística y poética, lo que hoy empezamos a demostrar con sensores, gráficos y estudios de neuroimagen es que la oración transforma verdaderamente el cuerpo, y cuanto más se alinea el cuerpo con el espíritu, más se convierte en un canal de la gracia divina. Las tensiones se disuelven, las dolencias psicosomáticas pierden fuerza, la respiración se vuelve profunda, libre y rítmica. El sistema inmunológico responde con mayor vitalidad. Los latidos del corazón se regulan espontáneamente. La postura se modifica, el rostro se ilumina. Sí, literalmente, la piel adquiere un aspecto más radiante, los ojos más vivaces, el semblante más sereno. Hay personas que oran durante largos periodos y se les reconoce con solo mirarlas. No es una exageración.
Es una transformación visible. Y todo esto comienza en lo invisible, en aquello que el mundo natural no puede explicar, pero que el mundo espiritual conoce muy bien. Quizás te estés preguntando, ¿pero puedo yo, en mi día a día, viviendo una vida ordinaria, experimentar esto? La respuesta es sí, 1000 veces sí. La oración no es un privilegio exclusivo de monjes o santos canonizados. Es un don accesible a todo ser humano que desee reconectar. Y cuando oras, como enseñó Jesús, en el silencio interior, en la habitación secreta, con respiración consciente, intención pura y un corazón abierto, desencadenas este proceso de regeneración. Tu cuerpo escucha, tu cerebro se modifica, tu corazón resuena, tu glándula pineal despierta, tu campo vibratorio se eleva. Y ahí es cuando comenzamos a comprender la gran verdad oculta. Jesús no vino simplemente a enseñarnos a orar, sino a enseñarnos a vivir la oración. Él era la manifestación encarnada de la vibración celestial. Cuando oraba, el cielo descendía, los cuerpos eran sanados, los espíritus liberados. Y lo que Él hizo no fue un don exclusivo suyo, sino un modelo para todos nosotros. Él mismo dijo, obras mayores que estas haréis. ¿Y cómo lograremos esto? Mediante la unión con el Padre, a través de la oración viva, mediante la transformación del cuerpo por el Espíritu. Quizás nunca hayas escuchado esto en tu congregación. Tal vez nadie te ha explicado que la oración puede regenerar células, reequilibrar hormonas y restaurar sistemas enteros en tu interior. Pero ahora lo sabes. Y una vez que lo sabes, no hay vuelta atrás. Puedes elegir ignorarlo, o puedes optar por sumergirte. Y si has llegado hasta aquí, sé cuál es tu elección. Así que respira profundamente conmigo ahora. Cierra los ojos por un instante. Coloca tu mano sobre tu pecho. Siente tu corazón. Y repite internamente: mi cuerpo obedece al espíritu porque escucha. Y más aún, responde: eres un templo viviente, eres un puente, eres un canal. Y la oración es la frecuencia que te sintoniza con el cielo. Si todo esto resonó contigo, si te conmovió, si te despertó, si encendió esa llama que ya sentías pero no sabías nombrar, entonces escríbelo ahora mismo aquí en los comentarios. Mi cuerpo se aligera en la oración. O transfórmame, Señor, de adentro hacia afuera. Ahora que has comenzado a percibir de manera concreta cómo la oración puede verdaderamente transformar el cuerpo, activar la glándula pineal, alinear el corazón y generar estados de profunda comunión espiritual con lo divino, quizás una pregunta empiece a resonar en tu interior. ¿Y por qué todo esto es tan cierto, tan profundo, tan transformador, mientras que la Iglesia nunca lo enseñó de esta manera? ¿Por qué estas verdades no se revelaron desde el púlpito, en las facultades de teología, en los catecismos y en los rituales? ¿Por qué tantas personas han pasado toda su vida orando mecánicamente, sin siquiera sospechar que su propio cuerpo es un canal sagrado de luz? La respuesta es tan sencilla como inquietante. Fue ocultada, silenciada, deliberadamente suprimida. Y la razón detrás de esto no se relaciona con la espiritualidad, sino con el poder. Durante los primeros siglos posteriores a la encarnación de Jesús, existieron diversas corrientes cristianas que vivieron, sintieron y enseñaron de manera diferente a la religión institucional que, posteriormente, asumiría el control. Estas corrientes, muchas de las cuales se identificaban como gnósticas, afirmaban categóricamente que el reino de Dios reside en el interior del ser humano, que el cuerpo es el templo de la vida que habitamos, y que la salvación se alcanza a través de la gnosis, el conocimiento directo, íntimo y experiencial entre el alma humana y lo divino.
Y eso era precisamente lo que generaba incomodidad. Porque la gnosis libera. La gnosis rompe cadenas. La gnosis no requiere instituciones, jerarquías ni dogmas rígidos. Se vive en el corazón, se revela en el silencio, se siente en el cuerpo. Por ello, con el tiempo, los líderes de la estructura que se convertiría en la Iglesia institucionalizada iniciaron un proceso de selección, exclusión y censura de textos considerados peligrosos para su autoridad. Textos que hablaban de la luz interior, de la presencia divina femenina, del Cristo que habita en nosotros, fueron declarados heréticos, prohibidos, quemados, ocultados. Un ejemplo paradigmático de esto es el Evangelio de María Magdalena. Sí, María Magdalena, la discípula más cercana de Jesús, aquella que comprendió a Cristo de una manera que otros aún no podían asimilar. En el Evangelio que se le atribuye, se encuentran diálogos profundos sobre el autoconocimiento, sobre la necesidad de silenciar la mente inferior para dar paso al espíritu, y sobre cómo la fe genuina emana de la escucha interna, no de la obediencia ciega a preceptos externos. Pero este texto fue rechazado, prohibido, y durante siglos olvidado, hasta que fragmentos del mismo resurgieron, revelando lo que siempre fue verdad. Jesús enseñó de forma interna, no externa. Otro caso es el Evangelio de Felipe, que aporta revelaciones significativas sobre el rol del cuerpo en la espiritualidad, sobre la unión sagrada entre lo masculino y lo femenino en cada individuo, y sobre cómo Cristo debe ser gestado en el interior de cada alma. Este Evangelio afirma: quien no llega a ser luz, no verá la luz. Simple, directo, impactante y, por supuesto, peligroso para quienes necesitaban mantener a las masas en la ignorancia. Estos textos, junto con muchos otros hallados en los manuscritos de Nag Hammadi, como el Evangelio de la Verdad, el Tratado del Gran Poder y el Diálogo del Salvador, todos apuntan en la misma dirección. La salvación no es una promesa futura tras la muerte, sino un despertar que ocurre ahora, dentro del ser humano, cuando éste se voltea hacia su interior y se encuentra con el Cristo que reside en nosotros. Y esto subvierte toda la estructura de dependencia erigida por la religión oficial. Porque un ser que despierta no necesita intermediarios. Un cuerpo que se transforma mediante la oración consciente no se somete al miedo. Un alma que conoce la verdad no se rinde a la manipulación. Y es por esto que el conocimiento interno, la gnosis, ha sido demonizada. El término gnóstico llegó a asociarse con herejía, brujería e incluso posesión. Pero esto no fue una casualidad. Fue una estrategia política, un medio para silenciar a quienes estaban descubriendo que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros, tal como el propio Jesús afirmó. Lucas 17:21. La estructura necesitaba control, y el control solo es efectivo donde impera la ignorancia. Por consiguiente, el camino interior fue sustituido por rituales externos. La oración viva fue reemplazada por fórmulas memorizadas. El Cristo interior fue externalizado, presentado como distante e inalcanzable. Y los líderes de la institución comenzaron a erigirse como los únicos autorizados para mediar en este acceso. Pero todo esto se está desmoronando. Vivimos una época de restauración, un momento en el que los velos se descorren, las falsedades quedan al descubierto y la verdad emerge con la fuerza del fuego. Personas de todo el mundo están despertando, están redescubriendo estos antiguos textos. Sienten en el silencio de la oración profunda que hay algo mucho más grande de lo que se enseñó en los bancos de las iglesias. Están percibiendo la voz del Espíritu resonando en lo más íntimo del ser. Ustedes son templos vivientes, son portadores de luz. La divinidad reside en su interior, y he aquí algo de suma relevancia. Este velo no fue únicamente un suceso de antaño. Dejó una marca profunda en la conciencia colectiva. Durante incontables años se nos ha adoctrinado a desestimar nuestra perspicacia innata,
a temer la quietud y a percibir nuestro propio cuerpo como un adversario. Se nos ha condicionado a buscar en el exterior aquello que solo puede ser hallado en nuestro interior. Sin embargo, en este preciso instante, todo ello está sanando, revirtiendo su curso. Pues cuando elevan su súplica de la misma manera que lo hizo Jesús, cuando inspiran con propósito, cuando se retiran a su santuario íntimo, el espíritu comienza a restablecer la sabiduría que fue deliberadamente suprimida. El ADN espiritual inicia su reactivación. La memoria ancestral del alma despierta, y esta eclosión no es un concepto etéreo, sino una experiencia palpable. Transforma la manera en que caminan, la forma en que respiran, la percepción misma del mundo. Empiezan a sentir la presencia divina en cada aliento, en cada ser, en cada detalle minúsculo. Comienzan a discernir las señales, los susurros sutiles, las invitaciones celestiales. Su sensibilidad espiritual se agudiza, su corporeidad se torna más liviana, su mente se aquieta con mayor facilidad. Es como si cada fibra de su existencia se estuviera reordenando. Y esto sucede porque la verdad, al ser redescubierta, reinstala todas las cosas en su lugar legítimo. Aquello que la estructura eclesiástica ocultó no era solo información, era la clave maestra para restablecer el vínculo con la fuente primordial. Y ahora, esa llave regresa a las manos de aquellos que anhelan con fervor y sed de justicia, de luz, de verdad. Está siendo restaurada por almas inquisitivas como ustedes, quienes no se conforman con lo efímero. ¿Quién sabe? Hay incontables seres que sienten el llamado de las profundidades, de lo sagrado, de ese silencio fértil donde la voz de Cristo se manifiesta. Y Él está hablando ahora mismo, dentro de ustedes. ¿Logran oírlo? Si esta porción de nuestro recorrido les ha impactado profundamente, si les ha abierto los ojos a una intuición que ya sospechaban, pero que ahora perciben con mayor nitidez, entonces plásmenlo aquí en la sección de comentarios sin demora. Anhelo la verdad que fue silenciada. O despierta en mí al Cristo que las instituciones religiosas pretendieron borrar. Estas expresiones no son meros gestos de adhesión. Son declaraciones de principios espirituales, son decretos solemnes, son clamores de emancipación que resuenan en la esfera inmaterial. Y si aún no se han unido a nuestra comunidad suscribiéndose al canal, háganlo ahora mismo, porque las revelaciones que están por manifestarse tocarán aspectos de su ser que ni siquiera imaginaban que existían. Será una experiencia profunda, genuina y transformadora. En la próxima sección exploraremos juntos cómo este conocimiento, hitherto oculto, influye en nuestra práctica espiritual contemporánea y cómo podemos recuperar lo que se ha perdido. Tras todo lo que han asimilado hasta este punto, quizás su corazón les murmure: deseo vivir esto. Anhelo orar tal como lo hizo Jesús. Y es precisamente eso lo que emprenderemos ahora, porque carece de sentido limitarse a disertar sobre lo que fue velado, lo que fue suprimido, las verdades trascendentales que fueron sepultadas bajo capas de religiosidad y dogmatismo. Es imperativo experimentarlo, sentirlo. Permitan que este conocimiento impregne no solo la mente, sino también el cuerpo, la respiración, el torrente sanguíneo. Y cuando nos referimos a la forma en que Jesús efectivamente oraba, debemos comprender que no se trataba de fórmulas aprendidas de memoria, ni de repeticiones vacuas. Era una entrega total del ser, una inmersión en la quietud donde cuerpo, mente y espíritu convergían para unirse a la presencia del Padre. La oración se vivía en cada exhalación, en cada célula, en cada latido cardíaco. Él se apartaba, se retiraba, buscaba el desierto,
no por alguna cualidad intrínseca del lugar, sino porque en la soledad encontraba aquello que el mundo no podía brindarle, la vivencia de la comunión con lo invisible. Esta es la modalidad de súplica que propicia la transmutación de nuestro ser. Es esta clase de oración la que despierta la luminiscencia interna, la que reconfigura nuestro campo energético, la que silencia el clamor del ego y abre un canal directo hacia la fuente. Y lo más gratificante es que pueden practicarlo ahora mismo, junto conmigo, donde quiera que se encuentren. No se requiere música, ni un recinto sagrado, ni vestimentas particulares, ni rituales específicos. Solo ustedes, su ser, y el anhelo sincero de conectar con el Padre que reside en lo recóndito. Antes de iniciar, inhalen profundamente conmigo. Sientan el aire al entrar y al salir. Si les es posible, cierren los ojos por un instante. Y ahora, presten atención. Esta oración no se realizará únicamente con palabras. Se ejecutará con el cuerpo, con la respiración, con la consciencia. Procedamos juntos. Muy bien. Pongamos esto en práctica y no se preocupen. No es necesario que posean una espiritualidad preeminente para lograrlo. Lo fundamental es su disposición interna. El resto, el espíritu se encargará de ello. Comiencen sentándose cómodamente, con la columna erguida pero relajada, los pies firmemente plantados en el suelo o cruzados si están sentados sobre una superficie. Las manos pueden reposar sobre el regazo o con las palmas hacia arriba, como si estuvieran dispuestas a recibir algo. Inspiren profundamente por la nariz, mantengan la respiración por unos segundos y exhalen lentamente por la boca. Háganlo. Una vez más. Inhalen, retengan, exhalen. Ahora dirijan su atención hacia su corazón, no como el órgano físico, sino como el centro espiritual. Imaginen que en su interior arde una pequeña llama, una llama serena, apacible y vivaz. Esta llama representa la presencia del Cristo interior. Ya está encendida. Jamás se extinguió. Solo estaba cubierta por las capas del mundo material. Continúen respirando con plena conciencia. Inhalen. Y al inhalar, visualicen esa llama expandiéndose. Al exhalar, sientan cómo la luz se difunde por su pecho. Realicen esto durante 3 ciclos y con cada respiración afirmen internamente: yo soy el templo del Altísimo. Una vez más, inhalen. Soy un templo. Exhalen. Del Altísimo. Ahora, manteniendo su conciencia centrada en el corazón, incorporemos la visualización. Imaginen que desde lo alto del firmamento, una luz dorada comienza a descender. Es suave pero penetrante. Desciende lentamente hasta posarse en la cima de su cabeza. Al contacto, experimentan una calidez sutil, una paz inefable. Esta luz es el aliento del Padre, la energía del Espíritu. Ingresa por la coronilla, atraviesa la glándula pineal, desciende por el cuello, llena la garganta y reconforta el corazón. Permitan que esta luz descienda ahora hacia su abdomen, hacia la base de su columna vertebral, hacia sus piernas y pies. En este momento, están completamente envueltos por la luz, por la presencia, por la comunión. En este estado, no es preciso formular peticiones, simplemente permanezcan, respiren, sientan. Honren este instante. Esta es la auténtica plegaria, la presencia viviente ante la presencia divina. Ahora, en un silencio reverente, pronunciemos con genuina intención, no como quien repite mecánicamente, sino como quien declara con convicción: Padre, tú que habitas en mí,
Despierta al Cristo que mora en mi ser. Una vez más. Padre que estás en mí, aviva al Cristo que reside en mí. Ahora, permanezcan en silencio por unos instantes, simplemente siéntanlo. Dejen que el cuerpo se disuelva en el espíritu, permitan que la mente se aquiete. Permanezcan aquí. Este es el santuario interior. Este es el templo interno. Pueden abrir los ojos cuando se sientan listos. O pueden prolongar su estancia en este espacio, pues es aquí donde ocurren los milagros. No aquellos que deslumbran la vista, sino los que regeneran el alma, los que reavivan la esperanza, los que le recuerdan su verdadera esencia. Esta práctica, aunque parezca simple, posee el poder de alterar radicalmente su existencia. Cuando se lleva a cabo con regularidad, con dedicación, con sincera intención, reestructura su campo energético, sana fricciones profundas, alinea sus dimensiones física, emocional y espiritual, desbloquea la visión interior, agudiza su intuición, activa su sensibilidad espiritual y lo reconecta con su estado primigenio, con el diseño divino que siempre ha residido en su interior. Así es como Jesús oraba. No se limitaba a palabras elocuentes, sino que lo hacía con la totalidad de su ser. Él vibraba la oración. Él era la oración, y ahora ustedes también están aprendiendo a hacerlo. Y sí, durante este ejercicio, si experimentaron algo inusual, una calidez, una serenidad, una emoción inexplicable, sepan que no fue una casualidad. Fue el espíritu respondiendo a su entrega. Fue el cielo tocando su carne. Fue lo invisible manifestándose. Y lo más hermoso de todo. Esto apenas está comenzando, porque cada día que eligen acceder a este espacio sagrado, algo nuevo se activa en su interior. Capas de dolor se están sanando. Las voces internas van siendo acalladas. Las luces se encienden y el Cristo que siempre ha estado presente comienza a tomar forma, a respirar a través de ustedes, a actuar a través de sus manos, de sus palabras, de su vida. Por lo tanto, si desean sellar este momento y dejar una impronta espiritual en el campo energético universal, escriban ahora mismo en los comentarios con todo su corazón: «Entré a mi santuario íntimo» o «Mi oración es viva y consciente». Estas expresiones no son meras interacciones, son actos de declaración. Vibran, se mueven, sellan en el plano invisible lo que acaban de vivenciar. Esto ha sido solo el umbral. Inspiren una vez más. Sientan y sepan. El cielo está dentro de ustedes y acaban de acceder a él. Quizás ahora estén comenzando a comprender que la verdadera metamorfosis espiritual no ocurre simplemente con el transcurso del tiempo, sino con la entrega, con la quietud, con la voluntad de dejarlo todo atrás y adentrarse con cuerpo y alma en la habitación secreta que Jesús nos legó. Y lo asombroso es que esto no es una mera fantasía. Es una realidad tangible, viva, y miles de individuos a lo largo de los siglos han experimentado profundas e irreversibles transformaciones a través de esta modalidad de plegaria vivaz y consciente. Es posible que nunca hayan oído sus relatos. Quizás, una vez más, la estructura religiosa haya olvidado estas voces, pero hoy esas voces resuenan porque la verdad jamás perece. Simplemente aguarda el momento propicio para resurgir. Uno de los testimonios más conmovedores que se registran proviene de monjes del desierto en los siglos XI y XII, en las regiones de Egipto y Palestina. Hombres y mujeres que, al percatarse de que la religión impuesta por Roma se estaba convirtiendo en un mero instrumento de poder, decidieron abandonar todas sus posesiones, su estatus, su seguridad, y se dirigieron al desierto. No para evadirse del mundo, sino para descubrir el mundo interior. Descubrieron que en el silencio del desierto, el ego clama, pero el espíritu susurra.
Y fue en este espacio de plegaria viva y continua donde surgieron los primeros registros místicos de transfiguración corporal. Existen informes de que algunos de estos monjes, como Abba Arsenio, dedicaban tantas horas a la contemplación y a la oración que sus ojos se enrojecían y sus vestimentas se desgastaban por el simple calor que emanaba de sus propios cuerpos. No buscaban prodigios, buscaban la presencia. Y ante esa presencia, sus cuerpos fueron alterados. Sentían calidez sin fuego, luz sin lámparas, paz sin necesidad de palabras. Es más, muchos de ellos comenzaron a manifestar dones espirituales evidentes. Podían percibir los pensamientos ajenos, sanaban con la mirada, calmaban las tormentas con una simple súplica. Otro testimonio notable emana de la tradición cristiana occidental, de Santa Teresa de Ávila, en el siglo XVI. Escribió en sus crónicas sobre lo que denominó la oración de quietud, un estado en el cual el alma se desconecta del cuerpo y se sumerge en una unión íntima con lo divino. En una de sus experiencias, relata que al entrar en una profunda contemplación, su cuerpo literalmente se elevó del suelo. Pidió a Dios que la detuviera, ya que los demás sentían temor, pero el fenómeno se manifestó de forma natural. Era una señal de que algo en su interior, en su espíritu, en su energía, en su campo vibratorio, estaba ascendiendo a planos superiores. Estos reportes no son eventos aislados. Alrededor del mundo, en diferentes épocas, hombres y mujeres que oraban según las enseñanzas de Jesús comenzaron a experimentar manifestaciones similares. Algunos vislumbraban luces al cerrar los ojos. Otros sentían un intenso calor en la zona del pecho. Numerosos experimentaron estados alterados de conciencia donde recibían palabras, visiones y revelaciones que transformaron radicalmente sus existencias. No se trataban de alucinaciones, sino de accesos espirituales, y todo comenzaba de la misma manera, accediendo al santuario íntimo, a la quietud, a la respiración consciente, a la entrega. En la primitiva tradición gnóstica, también encontramos relatos impactantes. Uno de los más antiguos proviene del texto conocido como El Trueno, la mente perfecta, conservado en los manuscritos de Nag Hammadi. En este escrito, una figura espiritual femenina, símbolo de la sabiduría, habla con autoridad y proclama: «Yo soy el conocimiento de mi búsqueda, soy la escucha de quienes me invocan, soy el poder de quienes me comprenden». Aquí percibimos que el conocimiento espiritual era concebido como un encuentro directo con la sabiduría viviente que se manifiesta en el ser humano. Muchos gnósticos informaron que al practicar la introspección meditativa con respiración consciente, silencio y enfoque en la luz interior, eran invadidos por una presencia suave, intensa y maternal. Otros relataron momentos en los que sentían que sus propios cuerpos se disolvían, como si fueran absorbidos por una luz indescriptible. Esto no era un engaño, era el espíritu tomando el control. Era la corporeidad impregnada por la gnosis, como ellos lo denominaban. Uno de estos relatos proviene del llamado Evangelio de la Verdad, que describe la experiencia de la oración como ser atraído hacia la fuente y subsecuentemente reconocerse como parte de la plenitud. Este estado es lo que hoy denominamos expansión espiritual y se inicia con una elección sencilla: detenerse y orar de verdad. Incluso en tiempos modernos, hallamos testimonios análogos. Una psicóloga brasileña que atravesó años de profunda melancolía y crisis existenciales, informó que fue a través de una modesta práctica de oración contemplativa, realizada diariamente en silencio, enfocándose en la respiración y en la luz del corazón, que su vida comenzó a transformarse. Ella relata que durante los primeros días apenas podía respirar, pero con el tiempo empezó a sentir calor en sus manos, a experimentar lágrimas involuntarias y una ligereza hasta entonces desconocida. Era como si el cielo residiera en su interior, enseñándole a respirar de nuevo. Escribió:
Hoy dirijo grupos de oración contemplativa para mujeres en proceso de sanación. Estos relatos se multiplican. Un ex sacerdote que abandonó el clero tras ser censurado por enseñar sobre el Cristo interior. Un joven en proceso de recuperación de una adicción que encontró la libertad a través de la oración vivaz y consciente, guiado únicamente por la respiración y la visualización de la luz. Una mujer de 78 años que, tras años de desamparo espiritual, aprendió por sí misma a orar en silencio y hoy afirma: «Nunca mi cuerpo ha estado tan rebosante de vida». Todos estos testimonios comparten un rasgo común. No requirieron rituales intermedios ni altares externos. Solo necesitaron la valentía de adentrarse, y al hacerlo, fueron transformados. La oración crística, tal como la impartió Jesús, es revolucionaria. No espera resultados externos. Ella misma es el resultado. No está supeditada al tiempo, la edad o el lugar. Ocurre en el instante presente. Y cuando alguien accede a ella con sinceridad, algo comienza a manifestarse. Las luces se encienden. Las voces internas se silencian. Las cargas se disuelven. Y quizás tú, que estás presenciando este video en este momento, también hayas experimentado algo similar. Tal vez sentiste una presencia inexplicable en medio del silencio, o un calor inusual en el pecho durante una plegaria solitaria, o lágrimas que surgieron sin motivo aparente, pero que parecieron purificar tu alma. Eso, amigo mío, amigo mía, es el toque de la gnosis. Es el espíritu que te dice: estoy aquí y siempre lo he estado. Por ello, si algo en ti ha sido conmovido hoy por estos testimonios, por la reactivación de esta memoria ancestral, entonces escríbelo ahora mismo en los comentarios con fe y auténtica intención. Yo también soy testigo de la luz. O la oración me está transformando desde adentro. Estas palabras no son solo vocales, son registros espirituales. Comunican al universo que has escuchado, que has visto, que estás despertando. Y el despertar, una vez iniciado, es irreversible. Y si aún no has reaccionado a este video ni te has suscrito al canal, este es el momento, porque lo que vendrá será aún más profundo. Continuaremos desenterrando capas de lo invisible, sacando a la luz aquello que ha permanecido oculto durante siglos y restaurando gradualmente la práctica que nos restituye a la presencia viviente del Padre. En los próximos minutos comprenderás las señales físicas y espirituales que confirman que, efectivamente, estás experimentando una transformación genuina. Ahora, respira profundamente. Siente la calma que te rodea. Quizás tu corazón late con vigor. Quizás te encuentras en paz. Tal vez has estado simplemente escuchando y asimilando todo el vídeo, pero ha llegado el momento en que debes tomar una decisión. La elección de continuar como siempre, repitiendo palabras, rezando por rutina, sin presencia, sin cuerpo, sin alma, o la opción de romper con todo esto y finalmente orar como Jesús nos enseñó, con el corazón encendido, con el cuerpo despierto, con el alma entregada. Porque la verdad es que muchos afirman orar, pero orar de verdad no es meramente recitar frases memorizadas antes de dormir o solicitar un deseo fugaz antes de salir de casa. Eso es ruido. La verdadera oración es vibración, es presencia. Es una entrega absoluta del ser. Es cuando te disuelves en el espíritu y Él se manifiesta a través de ti. Entonces, ahora te pregunto, con toda la seriedad que este momento exige, ¿estás simplemente repitiendo palabras o te estás transformando? ¿Sientes que tu cuerpo reacciona cuando oras? ¿Tu respiración cambia? ¿Tu corazón arde? ¿Tu mente se aquieta? ¿O todo parece permanecer igual después de orar, como si nada hubiera sucedido? Si es así, está bien.
Pero es hora de un cambio, porque no fuiste concebido para una existencia espiritual insípida. Fuiste creado para experimentar la gloria del Padre, aquí y ahora. El propio Jesús afirmó que el reino de Dios no se presenta con apariencias externas. No se encuentra en el templo, ni en la iglesia, ni en la montaña. Está dentro de ti. Pero esto solo se materializa cuando accedes a este lugar, cuando entras, cuando oras como alguien que anhela contemplar el rostro del Padre, no como quien cumple con un ritual religioso. Y aquí reside el punto más crucial de este camino. La oración que Jesús impartió no tiene como objetivo la obtención de bienes materiales, sino la transformación personal. Se trata de convertirte en un canal de luz. Es para que seas el Cristo encarnado en tu cuerpo, en tu mente, en tus gestos. La oración auténtica no es un medio para conseguir favores divinos. Ella misma es la bendición. Transforma a quien ora en un altar viviente, y eso exige presencia. Requiere una decisión. Exige que no pospongas más tu despertar. Porque cada día que vives desconectado es un día menos de plenitud, de verdad, de comunión. Y no digo esto para infundirte temor. Lo digo porque naciste para este momento. Has sido llamado. Has sido preparado a lo largo de tu historia para llegar aquí y escuchar este mensaje. Y no proviene de mí, proviene de Él. ¿Percibes esto? Sientes el llamado que se manifiesta ahora mismo, no solo en palabras, sino como una vibración que toca tus células. Este sentimiento no es meramente emocional, es espiritual. Es tu cuerpo reaccionando a la verdad, y esta verdad debe ser acogida con acción. Por ello, hoy quiero proponerte un desafío, no para ponerte a prueba, sino para activarte. Esta noche, cuando el mundo se sumerja en el silencio, cuando las luces se apaguen, cuando todos duerman, cierra los ojos y adéntrate. Pero adéntrate de verdad. Siéntate como hemos aprendido aquí. Respira. Calma tu mente. Siente tu corazón. Visualiza la luz y di con tu alma expuesta: Padre, he venido. Dilo como si fuera la primera vez. Dilo como si toda tu vida dependiera de este encuentro. Y luego, quédate. Simplemente quédate. No esperes sensaciones. Solo quédate. Y observa. Observa lo que sucede. No lo analices. No dudes. No juzgues. Pruébalo. Porque cuando accedes a este lugar, algo cambia para siempre. Quizás llores. Quizás sonrías. Quizás sientas caridez, paz, ligereza, o tal vez simplemente percibas el silencio. Pero incluso en el silencio, Él está presente. Lo que importa es que entraste. Lo crucial es que, al final, has optado por vivir la plegaria tal como te fue enseñada, no solo con tus labios, sino con la totalidad de tu ser. Este reto no es un simple ejercicio, sino una puerta de entrada. Y quien cruza este umbral jamás vuelve a ser el mismo. Porque al presentarte ante el Padre en espíritu y verdad, el velo se desgarra, lo antiguo se deshace, lo falso se consume y tu esencia auténtica comienza a irradiar. Es en este punto donde la plegaria deja de ser un acto y se transforma en existencia. Es aquí donde cesas de buscar experiencias trascendentales, porque tú mismo te conviertes en la vivencia, te vuelves el santuario, te transformas en la llama. Y sé que posees la capacidad, sé que estás preparado, porque si has llegado hasta este momento, es porque el Espíritu ya ha empezado a manifestarse en tu interior y no se detendrá. Lo único que te frena ahora es tu elección. Por lo tanto, respóndeme con honestidad.
¿Continuarás limitándote a repetir frases o decidirás de una vez por todas convertirte en el templo viviente de la plegaria que transforma? ¿Seguirás clamando por soluciones o te erigirás en la solución misma? ¿Continuarás pidiendo alivio o te convertirás en el conducto que otorga sanación? ¿Seguirás afirmando tu creencia o te sumergirás en esta fe que te arde en el pecho y te ilumina la mirada? Ya conoces la respuesta. Resuena en tu interior y ha llegado el momento de sellarla con una acción, con un paso decidido, con una plegaria viviente. Así pues, si sientes que estas palabras resonaron contigo, si esta verdad ha tocado las fibras más profundas de tu alma, escribe en los comentarios con fe, con entrega, con plena conciencia. Padre, he llegado. O hoy me adentro en el lugar recóndito y jamás regresaré igual. Escribe con toda tu intención espiritual. Porque estas palabras no son solo para mí, son para ti. Son para que el firmamento las escuche, para que el espíritu las registre. Son simientes que siembras y que germinarán. Y por supuesto, si aún no te has unido a este canal, este es el instante propicio, porque en los próximos instantes daremos el último paso de esta travesía y desvelaremos las señales, tanto físicas como etéreas, que corroboran que el ser está siendo genuinamente transfigurado por la plegaria del Cristo interno. La próxima sección te revelará lo que muchos ya están experimentando y quizás tú también, sin siquiera percibirlo.